buenas tardes a todos y bienvenidos nuevamente a Webinarios Hammurabi. Hoy vamos a hablar sobre COVID-19 y la función notarial en el marco del aislamiento obligatorio. Para ello convocamos al escribano Marcelo Eduardo Urbaneja, miembro de la Academia Nacional del Notariado, asesor notarial del Colegio de Escribanos de la Provincia de Buenos Aires, profesor de Derechos Reales, Contratos y Derecho Societario de la UCA, director de la carrera de notariado de la UCA y autor de diversos libros y coordinador, secretario y relator en simposios jurídicos. Vamos a dar entonces comienzo a la charla. Muchas gracias, Marcelo. No, al contrario, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, tal como fue presentado el tema por Anabela, la idea es tratar hoy el ámbito de la función notarial en estos tiempos del COVID-19, con el aislamiento y todo el marco normativo que lo rodea. Por una cuestión metodológica simplemente y ordenarnos, lo que voy a hacer es hablar durante un rato, unos 40 minutos, 45, y después voy a leer yo mismo los comentarios que realicen al final. Durante la charla lo pueden ir enviando y ya digo, al culminar voy a hacer una lectura y a lo mejor varios de las preguntas que me vayan haciendo, los interrogantes, los voy contestando con lo que tengo un poco pensado charlar con ustedes. Bueno, vamos a adentrarnos en la temática entonces. Un poco esta idea nació a propuesta que agradezco mucho del doctor Marcelo López Mesa, con quien hemos emprendido algunas cuestiones académicas juntos, y agradezco mucho también a la editorial Hammurabi, que ha tenido la gentileza de invitarme y que ha aceptado con mucho gusto. Y el título se corresponde con un libro que ya tiene un mes en la nube, en los ámbitos digitales, que es La reconstrucción del derecho argentino post-crisis, en donde me ocupo justamente a redactar un capítulo que tenía el mismo título que esta pequeña charla que comparto con ustedes. Un poco analizar el alcance de la función notarial y cómo ha estado impactada y cómo lo sigue estando y aparentemente lo seguirá estando en función de estos nuevos tiempos de la pandemia. Revisando un poco lo que había leído, cuando lo escribí, en aquel momento lo que había escrito, en aquel momento tuve la fortuna de atinar en hacer un comentario al iniciar, que es el mismo que hago ahora. Hoy estoy hablando el 10 de junio de 2020. A lo mejor el 11 de junio hay que decir algo distinto. En el momento que escribí aquellas líneas era 19 de abril. Y lo dije en el primer párrafo, aclaro que esto es 19 de abril. No sé cuándo verá la luz, pero hasta entonces puede haber novedades. Las hubo. El mismo 19 de abril, mientras estaba escribiendo, apareció una decisión administrativa que tuvo un impacto más que singular en nuestro ámbito. Me voy a referir también a ella en un rato. Y hoy puede pasar lo mismo. De hecho, esta semana estamos teniendo también novedades permanentes. Así que, en este sentido, algo la salvedad que, según el momento en el que se pare el intérprete, será la reflexión que le merezca toda esta circunstancia. Voy a separar lo que voy a charlar con ustedes en 3 ejes temáticos, que a lo mejor sirven como para ir orientándonos, porque el panorama es muy vasto y la ramificación casi infinita. Comenzaré con la cuestión de la actividad notarial y analizar un poco la cuestión de que en algunos lugares está habilitada y en otros no. Y bueno, en donde no, qué alcance tiene, y en donde sí, qué alcance tiene. Después, el impacto que tiene la apertura de ciertos organismos públicos con los que la actividad nuestra está en permanente contacto, y el mantenimiento en un estado de trabajo interno y en algunos casos sin habilitación de otros organismos. Y por supuesto cotejando el vínculo que implica con los colegas que están habilitados y los que no. Y finalmente una reflexión muy breve sobre el impacto de las nuevas tecnologías y cómo ha reverdecido algún interés al respecto, e inclusive nuevos emprendimientos y nuevas ideas al respecto, con alguna normativa incluso novedosa según cada demarcación. Empiezo por decir que al cúmulo de normativa al respecto, casi con una incontinencia legislativa, todos los días tenemos 2 o 3 normas que atender y no damos abasto ni siquiera en leerlas, y ya interpretarlas es una labor que cuesta más. Le sumamos también el cúmulo de análisis, porque justamente estos medios informáticos permiten que disertaciones e intercambios como estos
los tengamos de manera permanente, con lo cual se proyecta la cantidad de opiniones diversas. Con esa idea en mente de dividirnos en estos tres temas y intentando hacer alguna reflexión que tenga alguna apoyatura normativa para que el colega pueda interpretar nuestra labor y quienes no son escribanos entiendan el alcance de nuestra función, voy a comenzar con el primer tema. Ahí, bueno, tenemos la cuestión de la función notarial habilitada en algunas demarcaciones y no habilitada en otras, y qué alcance tiene. A ver, para esto hay que ir a un marco que está un escalón más arriba que lo que estamos hablando. Cuando comenzó el aislamiento, con las normas que se fueron anticipando entre el 19 y el 20 de marzo, más las que siguieron, de distinta jerarquía y por supuesto después de distinta materia, hubo un sector de la doctrina que señaló que la actividad notarial, como algunas otras, estaba arraigada en cierto ámbito de su función con actividades esenciales que estaban respaldadas en la propia Constitución, es decir, derechos que estaban por encima de lo que podía dictar una ley o un DNU. Está claro que quizá el más relevante es el derecho de propiedad, artículos 14, 17, según como lo vea el 18, 75, 22 para los tratados que armonizan con esta misma idea. Y bueno, por supuesto con una apoyatura interesante en el Código Civil y Comercial, un artículo que en todo caso para algunos será redundante, pero ciertamente no contradictorio, que es el 965, que señala que los contratos integran el derecho de propiedad. Algo que no resulta novedoso, a lo mejor sí lo resulta si lo vemos exclusivamente desde el ámbito del derecho positivo, pero bueno, las otras fuentes del derecho hacía mucho tiempo que ya concordaban con esta idea, incluso con jurisprudencia de la Corte. Visto así, a este sector le resultaba evidente que no se les precisaba ninguna decisión administrativa, ningún decreto, ninguna norma de ninguna jerarquía, ley ni siquiera, para señalar que la actividad notarial estaba habilitada como tal. Incluso la profesión notarial y los abogados son las dos profesiones que menciona la Constitución, por distinto motivo, pero las menciona. Bueno, lo cierto es que no prosperó esta idea. Yo hice un esbozo en defensa de algunos de los lineamientos que proponía en ese escrito que integró el libro que comenté. Y en definitiva, lo que terminó primando es la idea de acatar el texto de las distintas normas y ver cómo se interpretaba. En este sentido, hay una norma que tiene una vigencia todavía residual para los colegas no habilitados y que ya ha perdido interés práctico para los que sí lo están, pero justamente el marco que pretendo analizar abarca a ambos, que es la decisión administrativa 467. Esa decisión administrativa tuvo por fin señalar los casos en los cuales la actividad notarial estaba permitida. Haciendo una síntesis necesaria para esto y evitando nombrar a cada rato decisiones administrativas, decretos, que se hace muy engorroso, es algo que ustedes pueden encontrar muy fácilmente en distintas publicaciones. Lo cierto es que teníamos, hasta hace muy poco tiempo, en todo el país un cúmulo de actuaciones que podían categorizarse en tres clases. Por un lado, las que importaban en la consumación de alguna de las actividades esenciales, enumeradas en distintas normas. La primitiva del decreto que señaló el ASPO y otras posteriores, de la misma jerarquía y inferior. Por otro lado, la fuerza mayor, que estaba enumerada también en ese decreto. Un concepto, bueno, sumamente esquivo porque claramente no hacía alusión a terminología propia del derecho privado, ¿no? Más bien tenía otra impronta. Y finalmente, lo que esta propia decisión administrativa consagraba, que eran actividades vinculadas a beneficiarios de la ANSES, sin especificar qué tipo de actos eran, pero bueno, claramente orientado a certificaciones de firmas en formularios, autorización de poderes. A partir de ahí, toda la cuestión giró y sigue girando en torno a si ciertas actividades en particular, ciertos actos jurídicos que se nos requieren, están abarcados por alguna de estas tres categorizaciones o no. Para dejar el marco a como estamos en el día de hoy, un sector del notariado todavía sigue aplicando esas normas y son los colegas
que estén ubicados en demarcaciones que no tengan la habilitación respectiva según el régimen de cada demarcación. Ahora voy a hacer una síntesis de esa idea. Mientras que otros empezaron con los distintos decretos de prórroga y de autorizaciones, inclusive a las autoridades locales, a tener el ámbito de actuación habilitado. Dentro de los que tienen el ámbito de actuación habilitado, encontramos matices bastante grandes, pero no vinculados a la competencia material. Es decir, en este sentido, hay que señalar que mientras los protocolos de cada demarcación en donde está habilitado señalan ciertas conductas que deben seguirse para poder desempeñar y desenvolverse en la función, las variantes no distan de cuestiones de hecho. Por ejemplo, tenemos algunas demarcaciones en las cuales se habilita la atención al público siempre con una citación previa. Esto es una regla que se cumple en todas. Algunas tienen un acotamiento de horarios. Por ejemplo, se puede atender desde y hasta tal hora. Dentro de ese horario, la gama que se quiera. Otros tienen determinado el día. Hay algunas demarcaciones, incluso del Gran Buenos Aires, en las cuales se ha determinado que pueden atender solamente ciertos días. Por ejemplo, lunes, miércoles y viernes. Ahora, con variantes como estas y una casuística muy frondosa, no varía el hecho de que quienes están habilitados pueden ejercer la función notarial sin límite de competencia material. Es decir, ya no están ligados a la actividad esencial, la fuerza mayor o los formularios o los poderes del ANSES, sino que pueden autorizar una escritura de compraventa que alguien quiera celebrar por la simple circunstancia de obtener un beneficio económico, a lo mejor por la fluctuación de la moneda o alguna circunstancia por el estilo. También por un propósito meramente especulativo, es decir, aferrado ya a la defensa del derecho de propiedad, mientras cumpla los límites del artículo 28 de la Constitución, la reglamentación, los límites al dominio, que son propios de épocas, si se quiere, normales, bueno, puedo ejercerlo con total libertad, sin necesidad de justificar que se basa en una necesidad de subsistencia o de vivienda, etc. Ahora bien, estos colegas que tienen esta habilitación aparecen con un problema interpretativo. ¿Por qué? Porque, en primer lugar, para poner el caso de la provincia de Buenos Aires y de algunos de los municipios del Gran Buenos Aires, sobre todo, donde todavía encontramos, si pusiéramos un mapa, una cuadrícula de distritos habilitados y otros que no, surge un interrogante. Para mí tiene una respuesta clara, pero es por lo menos discutible. Y es si fuera del horario o de los días de atención que determina el protocolo de actuación, se puede autorizar un acto que sea de la actividad esencial, porque, o de fuerza mayor o del ANSES, porque pareciera que la habilitación de actos genérica solamente puede ser llevada a cabo en los horarios que están dispuestos y los días que están dispuestos y mediante el turno previo y demás. Pero nos preguntamos, alguien que, por ejemplo, requiera al escribano a las 18 horas, cuando se le señaló en el protocolo de actuación de su distrito, que podía atender al público hasta las 17. Es requerido a las 18 horas para un acta de constatación o de comprobación de una circunstancia determinada. Circunstancia que a lo mejor solo ocurre en esa hora, por ejemplo, una obra en construcción que el requirente estima ilegítima, algún tema familiar, una pelea, algún inconveniente con un menor. Bueno, una actividad que claramente sea impostergable. ¿Podemos decir que no estaría habilitado? Bueno, yo creo que no. Creo que claramente se podría, fuera de ese marco, cumpliendo, por supuesto, con los protocolos sanitarios genéricos, pero más allá de no poder atender al público de manera general, como se hubiera podido en épocas sin aislamiento, entiendo que puede, porque si no llegamos a una situación ridícula. El notariado que está en distritos en los cuales la actividad no ha sido habilitada, puede actuar en actividades esenciales, fuerza mayor o ANSES, sin ningún límite de horario.
Ahora, quienes sí tienen habilitada la actividad no podrían. Bueno, claramente sería una inconsistencia normativa. No necesariamente una contradicción, pero una inconsistencia. Y tenemos que suponer que en el legislador no existe esa premisa, ¿no? Que si se puede interpretar la norma en un sentido que todas conserven vigencia, bueno, hacia allí van. De ahí que entiendo que en ese sentido la decisión administrativa 467, aquella que había entablado este marco de actividades que se pueden ejercer, conserva vigencia aún para los que tengan la actividad habilitada, porque, insisto, fuera de ese protocolo, de ese marco, podrían realizarla como mínimo con ese alcance. Quienes no tienen la actividad habilitada siguen en este sendero interpretativo de comprender cuáles son las actividades esenciales, qué es la fuerza mayor y los casos del ANSES. Obviamente el que ha dado lugar, el que ha dado pie a las controversias más marcadas ha sido el de la fuerza mayor, porque, insisto, es un concepto que algunos citan una acordada de la Corte de este año en el cual hablaba de un daño irreparable vinculada a la actividad judicial. Pero bueno, parece claro que se escapa del concepto del 1730 del Código Civil y Comercial de la Nación, porque en rigor de verdad, bien ponderado, el caso fortuito es el mismo aislamiento o es la misma pandemia, alguno de los dos. Con lo cual, pareciera que no alude a ese concepto, que lo abarca sí, muy probablemente, pero que se limita a él, no. El examen particular acerca de si una circunstancia ingresa dentro de ese marco o no, bueno, eso es lo que, insisto, tiene su dificultad. Ahora bien, con este esquema surge otra inquietud, que para la actividad esencial se presenta en saber si el solo hecho de desempeñar actividad esencial parece habilitar el ejercicio de la función notarial a quienes no están, insisto, habilitados de manera genérica, o si es menester además que el acto que requieren esté vinculado a ellas, y entiendo que claramente sí, es esta última opción. La decisión administrativa esta que comenté, la 467, señala que la actividad está limitada exclusivamente a esas cuestiones, es decir, que es menester que además de desempeñar el requirente una actividad esencial, el acto que requiere el notario sea un acto que esté vinculado a ella. Por ejemplo, el solo hecho de ser médico no habilita a requerir cualquier otorgamiento. Por ejemplo, una compraventa de una casa de veraneo. Bueno, pareciera que esto excede. Claro, lo que es muy difícil es hacer un catálogo normativo, porque en rigor el legislador no lo ha hecho, con acierto o no, pero entonces al intérprete se le dificulta, precisamente porque es sumamente arduo poder establecer pautas preconcebidas según los ingredientes, las particularidades que le incorporemos al ejemplo que nos preguntan, será la respuesta. ¿Podemos decir las compraventas nunca? No. ¿Y las compraventas siempre? Tampoco. ¿Los testamentos siempre? No. ¿Y los testamentos nunca? Tampoco. Habría que ver en cada circunstancia. Por supuesto que el gran problema es el criterio que se sigue, porque justamente vamos a hablar ahora tanto para los colegas habilitados que autoricen un acto fuera del marco de esa habilitación, por el motivo que fuera, de día, de horario, de lugar, siempre por supuesto dentro de su demarcación, si no habría nulidad, y para los colegas no habilitados que autoricen un acto que no sea ni fuerza mayor, ni vinculado a la fuerza mayor, ni actividad esencial o exceptuada, ni los vinculados al ANSES. Bueno, es a veces difícil establecer cuál es la consecuencia, pero es bastante fácil establecer cuál no es la consecuencia. Y una secuela no es, por fortuna, con buen tino del legislador, la invalidez del acto. No hay invalidez de ninguna clase. Tampoco ineficacia como género, o sea que no hay inoponibilidad. Ahora bien, la consecuencia sí puede tener que ver con una sanción disciplinaria al escribano, y esto es naturalmente lo más sensible, lo que más debe cuidarse. La posibilidad de incurrir en alguno de los delitos que sienta el Código Penal, que son establecidos o mejor dicho, vinculados por el decreto 297, el DNU,
el original, el que estableció el primer aislamiento, existe, pero es muy distante, muy remota, porque evidentemente, tratándose ambos de delitos dolosos, para que se cumplan los presupuestos, bueno, de parte de un escribano por una actuación notarial, suena al menos dificultoso. Pero como hipótesis es posible. Insisto, en ningún caso hablamos de invalidez del acto. Otra de las inquietudes a las que da lugar esta cuestión de notariado habilitado y notariado no habilitado es la consecuencia que tiene que el otorgante del acto haya incumplido con alguna de las obligaciones que tiene en virtud del aislamiento. Por ejemplo, que presente algún síntoma de los que están establecidos como indiciarios de la existencia del virus del COVID, o que no haya requerido el certificado de circulación, ameritando que así lo haga. Bueno, la normativa no establece un efecto sobre el acto. Naturalmente que quien así lo haga podrá incurrir en alguna de las sanciones previstas, desde la penal hasta la civil, pero insisto, de ninguna manera llega al acto. ¿Llega el escribano? Y claramente no. Ninguna norma dice que el escribano deba requerir el certificado de circulación. Muchos colegas lo toman como costumbre, acaso saludable si se quiere, quizá para evitar una circulación indiscriminada o un requirente que no esté muy convencido de lo que va a realizar, pero de ninguna manera este proceder es obligatorio. Otra cuestión es el impacto que tenga en la autorización de uno de los actos permitidos, sea los genéricos para los que están habilitados en su actividad o los exceptuados por fuerza mayor, actividad esencial o ANSES, el impacto que tenga en el texto del documento notarial autorizado. Bueno, hay que separar. Como criterio general, los únicos que deben plasmar en el documento una constancia de que se autoriza el acto en virtud de cierta normativa son los que lo hagan por el decreto 467, en la decisión administrativa, 467, que expresamente señala en su texto que es menester que los documentos notariales que se autoricen mencionen a esa decisión administrativa y al DNU 297. Los que estén habilitados de manera genérica para actuar más allá de los protocolos determinados por cada demarcación, no requieren ninguna constancia documental salvo que la normativa respectiva se los diga. Hay demarcaciones como la provincia de Buenos Aires que tienen un régimen con una cierta complejidad que fue variando, fue evolucionando desde los tiempos iniciales, desde la prohibición absoluta, como todos, hasta una apertura concreta de algunos partidos, hasta la posibilidad de ir autorizando con un mecanismo de consulta desde la municipalidad hasta la provincia, hasta la nación y mecanismo inverso, hasta los que directamente con la última de las renovaciones establecieron que ciertos partidos están habilitados y otros partidos se habilitarán oportunamente en función de la presentación de protocolos y demás, de parte de las propias municipalidades. Bueno, si de este cúmulo de normas no surge la necesidad de insertar en el texto del documento que se autorice el acto en virtud de tal o cual norma, no hay ninguna necesidad de hacerlo. Hay colegas que estilan a hacerlo, hay incluso propuestas de ciertas fórmulas para incorporar a la escritura o al documento notarial que sea, bienvenidas porque naturalmente no restan, pero de ninguna manera son imprescindibles, ni para la validez del acto desde ya, ni para su eficacia genéricamente, ni para evitar una sanción disciplinaria. Insisto, mientras no haya una norma que diga que se debe hacer. El único supuesto que por lo menos podría cuestionarse, y quizá sea aconsejable señalarle al colega la necesidad de insertar la normativa respectiva, es el de aquellos que están habilitados para actuar, pero que el acto lo autorizan fuera de estos horarios o de esos días que comenté. Porque ahí, al ampararse en la decisión administrativa 467, bueno, pareciera que tiene que acogerse a todo su régimen, no a una parte. Entonces, bienvenido sea que ahí señalen que se autoriza en virtud de la decisión administrativa tal. Insisto, si no se incorpora esta frase o la frase que se quiera, para los que están obligados a colocarla y para los que se presentan en este margen pequeño de duda que estoy comentando, en ningún caso se alude a una
un efecto negativo sobre el documento, ni tampoco necesariamente a una sanción, más allá de lo que la decisión administrativa dispone al respecto. También hay que recordar que quienes no tienen la actuación habilitada de manera genérica, quienes todavía se siguen manejando con los 3 casos de las actividades exceptuadas o esenciales, ANSES y fuerza mayor, además de tener que incorporar esta cláusula al texto del documento, deben informarlo al colegio de escribanos respectivo, dice la decisión administrativa, dentro de los 10 días siguientes a la finalización del aislamiento, que ya en algunos partidos ocurrió. Para los que no, siguen teniendo que actuar incorporando la cláusula sin informar todavía. Ha pasado más de un mes y al día 10 del mes anterior no hubo que informar porque no se terminó el aislamiento en esa demarcación. También al respecto hay que señalar que hay evidentemente alguna inconsistencia en la toma de conciencia acerca de nuestro federalismo, porque ignora esa decisión administrativa que algunos colegios notariales, como el caso de la provincia de Buenos Aires, la superintendencia del notariado está en cabeza del Poder Judicial. Hay un juzgado notarial, que insisto, es parte del Poder Judicial y no es el colegio de escribanos quien lo hace, que tiene a su cargo un control de otra índole. El tribunal notarial, que depende del colegio de escribanos, se ocupa de cuestiones de ética. Con lo cual ahí hay una discordancia en ese conjunto de normativa que de ninguna manera evita tener que informar al colegio de escribanos, pero siguiendo la tónica de las disposiciones que con la legislación local señalan que el contralor de la actividad corresponde al juzgado notarial. Por supuesto, esto se replicará en aquellas demarcaciones que tengan un régimen semejante. Otra cuestión también importante para tener en cuenta dentro de este marco de la autorización notarial es que esta actividad notarial sigue las reglas que seguía con el régimen, entre comillas, normal, es decir, el de su propia legislación orgánica, que indica los casos en los cuales el escribano puede negar su actuación. Y para seguir con un ejemplo cercano, que es el de la provincia de Buenos Aires, quizá el más rico centro de análisis, porque en su propio seno existen distritos habilitados y otros que no, es que hay impedimentos legales que puede aducir el escribano para no actuar y además impedimentos físicos. Estos impedimentos físicos podrían ser, por ejemplo, que el escribano esté en una situación de riesgo, por edad, por enfermedad, lo que fuera, o que crea que es posible que lo contagie el propio requirente. Y por eso, que esté habilitada la actividad no significa que esté obligado a actuar el escribano, vulnerando esa posibilidad de invocar la imposibilidad física. Es decir, que se autorice en un distrito que el escribano atienda de 9 a 14, no significa que deba estar de 9 a 14. A lo mejor, por esta situación de riesgo en la que se encuentra, prefiere no realizarlo. Y acá, por supuesto, otra vez la colisión de normas, pero se entiende que la armonización arroja como resultado el que acabo de sugerir. Por lo mismo, tendríamos también matizado, por lo menos, el tiempo de atención al público si es que lo dispone alguna demarcación, como el caso de la provincia de Buenos Aires, que establece un lapso de 4 horas de atención al público. Bueno, lo mismo. Si el protocolo de ese lugar ha determinado, por ejemplo, en un partido que fuera, que se atiende en tal horario y el horario habitual de la escribanía era en un horario posterior, no tiene por qué el escribano adecuarse necesariamente a ese horario y atender 4 horas al público allí, si es que por circunstancias de impedimentos físicos considera que esto no es prudente. Bien, ahí está el segmento del primer tema, el que más atención y más tensión conlleva a la actividad. Vamos por la segunda cuestión, el segundo eje temático que comenté. Ese segundo eje temático es la cuestión de los organismos que están habilitados a actuar y los que no, con los cuales el notariado tiene una relación estrecha. Hay ciertas actuaciones notariales para las cuales no es menester involucrarse ni vincularse con ningún organismo. Por ejemplo, la autorización de un poder, la realización de un acta, una certificación de autenticidad de firmas, lo que llamamos generalmente la certificación de firmas, no requieren la intermediación de ningún otro organismo,
salvo en algunos casos el propio colegio notarial para la legalización, que en general en todo el país han procedido de distinta manera, algunos con legalizaciones digitales, otros todavía en soporte papel, otros con opciones, pero en definitiva habilitadas. Pero claro, el cúmulo de la actividad más rica de nuestra profesión, y además una de las más sufridas en los últimos tiempos, por supuesto acrecentado con la pandemia y el aislamiento, que es la actividad inmobiliaria. Ahí, bueno, hay una relación muy estrecha naturalmente con el registro de la propiedad y secundariamente, con matices según los casos, con el catastro. Bueno, ambos organismos también difieren en su actuación en las distintas demarcaciones. Tuvimos algunos casos paradigmáticos. En Capital Federal el registro estuvo habilitado, luego suspendieron la actividad por breve tiempo, la retomaron. Bueno, esto obviamente impacta también con la manera de computar los plazos registrales, las prioridades. En el caso de la provincia de Buenos Aires, después de un tiempo en el cual el registro había dispuesto, el Poder Ejecutivo Provincial había dispuesto la suspensión y prórroga de los plazos registrales, bueno, terminología equívoca porque en sí son dos conceptos diversos y abrazan una situación jurídica distinta, pero en fin, no me voy a tener en esa particularidad ahora, que es de carácter local. Luego, desde un tiempo así, el registro de la propiedad volvió a atender al público, bueno, con protocolos sanitarios vigentes y demás, pero la particularidad normativa es que durante un periodo de tiempo ha permitido solamente el ingreso de la documentación autorizada o otorgada durante el periodo anterior, y a partir de otra fecha permite el ingreso de nueva documentación registral, puntualmente para el caso de los certificados, una autorización de un acto que quiera el escribano realizar. Ahora, bueno, si necesita ese acto la vigencia de la reserva de prioridad, podrá recién autorizarlo cuando se puedan ingresar los certificados. La fecha actualmente es el 16 de junio. Como esta demarcación, hay otras que admiten, bueno, un abanico de variantes muy interesante. Claro, esto produce una colisión de normas en la práctica de la actividad y una inconsistencia. Reitero que no hay una contradicción, por mucho que nos pueda parecer un desatino legislativo. Tenemos que en la propia provincia de Buenos Aires hay un registro de la propiedad que está funcionando, que a partir del 16 tendrá un funcionamiento, por llamarlo así, pleno, en cuanto a la recepción de documentación, y demarcaciones distintas, algunas de las cuales tienen la actividad habilitada y otras que no. Entonces, claro, se genera el inconveniente para los colegas de las demarcaciones no habilitadas, en las cuales señalan que no pueden autorizar actos, justamente por estar prohibida todavía la actividad, no estar permitida. Bueno, y ahí hay una vinculación estrecha con la fuerza mayor que permite que uno pueda interpretar que, cumplidas ciertas circunstancias, las propias de la fuerza mayor, que ya sabemos que los límites son difusos, la apertura del registro con la posibilidad de una medida cautelar, bueno, incrementa las chances de incorporar situaciones dentro de ese marco. Soy de la idea, que comparten muchos otros y otros no, que la sola apertura del registro no implica linealmente que toda actividad notarial vinculada al registro de la propiedad esté genéricamente habilitada. En este mismo sentido se pronunció el Colegio de Escribanos en una declaración de hace muy pocos días, declaración que no es vinculante, ni esa ni otras, claro. Obviamente la responsabilidad incumbe solo al colega, pero estas directivas ayudan a intentar unificar una interpretación normativa que es claramente muy ardua. De la mano de esta apertura del registro inmobiliario, que en algunos lugares, ya digo, es plena, en otros es gradual, en otros todavía está encorsetada en otras normas que permiten ciertas tramitaciones web, pero de ciertos actos y no otras, se acompaña la cuestión de los registros societarios, los registros de personas jurídicas en general, con distintos nombres en todo el país. Bueno, acá el problema está atravesado por otra circunstancia, y es que, según la demarcación en la que estemos, la registración mercantil está toda en el Poder Judicial, toda en el Poder Ejecutivo, o atravesada por la discrepancia de los poderes. Alguna actividad, la registral mercantil societaria en un poder y la registral mercantil no societaria en otro.
Así que en este panorama, esos registros padecen lo que ocurra con el ámbito del poder del cual dependan. Es decir, si el Poder Judicial no ha realizado la apertura de sus tareas todavía en la demarcación de que se trate, y de él depende el registro mercantil, sea todo o sea alguna de las dos vertientes, la societaria o la no societaria, bueno, este registro tampoco trabaja. Cuando depende todo del Poder Ejecutivo, en general sí, ya digo, gradualmente en todo el país hay alguna cierta actividad. En algunos casos han decidido calificar los actos que van a ingresar y señalan que ciertos actos van a reputarlos pasibles de ser considerados registrables por entrar dentro de las normas de excepción del aislamiento, y en otros determinaron que no lo calificarán y que será una responsabilidad exclusivamente atinente al instrumentador determinar si la actividad se enrola en alguna de todas las variantes habilitadas. Por supuesto que esta cuestión está atravesada por este vínculo entre las distintas demarcaciones, porque ahí tenemos que hay demarcaciones con actividad notarial habilitada, pero con los organismos registrales de esa propia demarcación no habilitada, lo cual no impide la actividad, porque naturalmente, como es sabido, la actuación notarial no está ceñida a objetos que estén dentro de la propia demarcación. Lo que tiene que ser dentro de la propia demarcación es la autorización del acto. Es decir, el escribano no puede autorizar la escritura o el documento notarial que sea fuera de su ámbito territorial determinado. Lo que sí puede ocurrir es que lo pueda autorizar para otra demarcación. Por ejemplo, una actividad notarial que en una demarcación está habilitada, pero con un registro que no, y en una demarcación vecina o distante, el registro está autorizado y la actividad notarial no. De eso también tenemos. En general, los registros inmobiliarios no proceden como algunos registros mercantiles de personas jurídicas que establecen una evaluación preliminar acerca de si el acto está habilitado o no, sino que el registro inmobiliario directamente inscribirá los actos que se le presenten conforme las normas de su propia competencia material y territorial, sin atender a la procedencia del documento judicial, notarial o administrativo, y por lo tanto sin evaluar si esa actividad estaba habilitada o no, siempre apoyado en la solución que entiendo acertada, y es el hecho de que en ningún caso la autorización por un funcionario notarial, judicial o administrativo no habilitado implicará invalidez del acto, ¿no? En ningún caso. Bien. Con lo cual, insisto, esta creo que es la tesitura que debe mantenerse, y así debiera corregirse también en los registros de personas jurídicas o mercantiles en general que han interpretado diferente, siempre de la mano de que, por regla, estos registros receptan registraciones declarativas, solo por excepción son constitutivas, pero lo más importante, sean declarativas o constitutivas, nunca son convalidantes, con lo cual el defecto que tenga el documento lo tenía desde el momento del otorgamiento, y la inscripción ni lo va a mejorar ni lo va a empeorar. Bien. Último tema, dedico unos minutos antes de ponerme a leer algún comentario y hacer algún añadido, es la cuestión de las instrumentaciones mediante medios digitales. Bueno, sabemos que el Código Civil y Comercial de la Nación establece 3 categorías de documentos, particulares, privados y públicos, y dentro de los públicos, las escrituras públicas en particular y los documentos notariales en general son los que tienen una mayor circulación, mayor impacto, mayor regulación. El Código también establece en el artículo 288 y otros concordantes que se recepta y se intenta armonizar la legislación sobre firma digital y firma electrónica. Bueno, una conclusión pacífica que viene de armonizar todas las normas, inclusive la última reforma a la ley de firma digital, permite concluir que el documento con firma electrónica, es decir, aquel que no tenga firma digital, que es la que tiene todo el proceso de encriptamiento ya conocido, es un documento que se equipara al instrumento particular. El documento que tenga firma digital se equiparará al instrumento privado, pero no reconocido. Para ser instrumento privado reconocido, que es una categoría superior dentro del esquema probatorio del instrumento privado, hace falta que se trate de un documento con firma digital, reconocida, encriptada y probada según los procedimientos de la firma digital con el token, mediante la nube, etc. Con lo cual, los documentos notariales que recepten las distintas demarcaciones locales, por supuesto que participan de un
una particularidad común a todos, que es ser un instrumento público. Si son un instrumento público, de algo hacen fe pública, 296 del código, de algo de lo que diga el funcionario, en este caso el escribano, que ha percibido. Ahora, las distintas variantes de documentos notariales se dividen según distintos criterios, protocolares o no protocolares, originales o reproducciones, con ciclo cerrado o ciclo abierto, según haya manifestaciones del requirente o no la haya, pero siempre hay un requirente. Podrá no estar reflejado en el documento, pero el documento notarial sin requerimiento no existe. Uno de los pilares de la actuación notarial es el principio de rogación, que le solemos llamar requerimiento para que no se confunda con el principio registral que tiene el mismo nombre. Ahora bien, trátese de un documento notarial extraprotocolar, de ciclo cerrado o protocolar, es decir, que se haga en el protocolo como un acta que requiere manifestaciones de un requirente, o un certificado o certificación, que algunas demarcaciones distinguen y otras no. En todos los casos, la fe pública solo alcanza lo que se percibe. Entonces, claro, hay notariados en el mundo que han llegado a un grado de avance tecnológico y de ingeniería en su propia legislación que crean instrumentos públicos digitales. El caso de España, que le llevó casi un lustro armar todo el sistema que hoy tienen en vigor. Si el escribano realiza un acta o realiza un certificado o una certificación en la cual percibe que ciertas personas se reúnen y celebran un acto determinado, por ejemplo, una reunión de consorcio, o otorgan un acto jurídico, un instrumento de la clase que se quiera, la fe pública solo alcanza lo que el escribano percibe. ¿Qué percibe? ¿Persona que firma? No. Percibe imagen en computadora, percibe video, percibe sonido de personas, que por supuesto no tiene cómo saber que están efectivamente en tal lugar de manera coincidente, que no tiene una imagen que se le esté creando por computadora. Cualquiera que tenga redes sociales habrá visto múltiples videos que circulan acerca de cómo se pueden cambiar, pixelar las facciones, hacer que hable alguien que está muerto, cambiarle el timbre de voz y llevar a la confusión. La exhibición de un documento que se haga frente a la pantalla, bueno, sigue las mismas pautas. Entonces, ¿sirve para algo? Claro, sirve para dar fe de esa percepción. Ahora, cuando se muestra el documento, bueno, naturalmente que esa intervención notarial no le ha sumado absolutamente nada al documento, porque aun cuando se envíe por medios digitales, propiamente digitales, con firma digital, la posibilidad de sincronizar y de acompañar un documento con el otro siempre es pasible de falsificaciones en el medio. Claro, el escribano no es un perito, le pueden falsificar una firma, sí. Puede ser que el que comparece ante él físicamente, presencialmente, diga ser Juan Pérez y no ser Juan Pérez, claro, sí. Pero el escribano nunca, ni ahora ni antes, dio fe de que este señor se llamara Juan Pérez. Dio fe de que este señor que está acá es el que firmó. Entonces, si un juez le pregunta si firmó este señor de acá o este de acá, el escribano dirá firmó el de allá. Ahora, ¿sabemos que es Juan Pérez? No, pero sabemos que es el de allá. Esta distinción de la percepción por los sentidos, por los 5 sentidos, ya está superada la vieja tesis que venía de una constitución de Maximiliano de Austria, de 1512, que ceñía a la vista y al oído. Hoy, con todos los sentidos, lo cierto es que esa percepción o es de una imagen en una computadora, de un video, o es de una persona a la que tiene presente. Y esa distinción marca el curso de la fe pública. Esta interpretación es la de la mayoría de la doctrina, que se ha pronunciado antes del nuevo código, inclusive, con el nuevo código y con la pandemia. Y yo la comparto en ese sentido plenamente. ¿Se han incrementado actividades de este tenor? Sí, claro. Por ejemplo, sabemos que hay resoluciones de organismos registrales societarios, por ejemplo, la Inspección General de Justicia, que admite con una amplitud diferente a la que tenía antes y por lo menos con una escala normativa para atender, de la mano de lo que dice el 158 del Código Civil y Comercial, pero lo cierto es que lo ha ampliado permitiendo que personas jurídicas de distinta clase, que no tengan previsto en su estatuto específicamente la posibilidad de reuniones de diversos órganos por medios informáticos, lo hagan. Bueno, se viene la consulta respecto a propiedad horizontal, el consorcio, si se puede o no se puede. Bueno, todo este ámbito de cuestiones, la intervención notarial presencial le aporta mucho, a distancia le aporta algo, pero mucho menos, y lo que no hay que confundir
es que cuando se dice, y afortunadamente que se piense así, que si el escribano dice que percibe esto por una cámara, va a tener más valor que si no, claro que sí, pero no es por el efecto de la fe pública. Eso es confundir algo que justamente bastante doctrina extranjera y alguna nacional se ocupó de ponderar, y yo en particular, previo a toda esta circunstancia, claro, también me preocupé en sistematizar y en acotar con ejemplos prácticos en el Código Civil y Comercial, precisamente de Hammurabi, que dije el doctor López Mesa, cuando me tocó escribir sobre los artículos de forma, que es la distinción entre la fe pública o la eficacia probatoria, como dice el 296 del Código, y la gravitación o la estimación judicial, que es bien distinto, que es a lo que, por ejemplo, alude con terminología muy equívoca, muy propia del código que tenemos, con desprolijidades técnicas inconcebibles, en el 319, para los instrumentos particulares, con expresión que tampoco sabemos si abarca a los privados o no los abarca, por lo que dice el 314. Pero en definitiva, la diferencia es esta, muy sencilla. De lo que da fe pública, por la manifestación del escribano que lo percibe, o que ocurre ante él, el juez no lo puede negar. Esto ocurrió. Si alguien dice que no, bueno, los procedimientos para arguir la falsedad pertinente. En cambio, la estimación judicial es, una vez que se tiene por probado que esto ocurrió porque lo dijo un escribano, vamos a ver cuánto me sirve para resolver. Porque a lo mejor lo tengo por cierto. Pero la verdad es que eso que tengo por cierto y que no lo niego, no me resulta relevante, gravitante para el resultado del proceso. A lo mejor hay otras pruebas que también las tengo por ciertas, sea porque provienen de fe pública o porque se probaron por los medios habituales, que me hacen estimar junto con esta otra que en rigor pesan más las que se han probado por otro lado. Y no niego que pasó lo que el escribano dijo, simplemente que no le atribuyo tanta relevancia. En cambio, lo que el escribano diga que no haga fe pública, si se prueba, porque debe probarse, no se presume como los que hace a fe pública, si se prueba, a lo mejor estimo que en el proceso tiene un valor más importante. ¿Esto cambia el efecto de la fe pública? No, porque quien tenga una manifestación notarial que no hace fe pública de lo que pretende, lo tendrá que probar. Y lo tendrá que probar con un instrumento que tiene, que en algún caso va a ser privado, sin reconocer, tendrá que hacer el procedimiento de reconocimiento, y en algún caso será particular, porque ese documento que envía, si no tiene firma digital, va a ser un instrumento particular. Entonces, separar la estimación judicial o la gravitación judicial de la fe pública o eficacia probatoria es liminar para entender el aporte que el notariado puede hacer en estas épocas, que es bienvenido, que debe adecuarse a estos términos, pero que debe distinguir un concepto muy elemental, y es que no hay que confundir la seguridad informática con la seguridad jurídica. El sistema informático más avanzado, que nos aseguren la verificación de datos biométricos, la constancia del lugar físico exacto desde donde proviene esta comunicación electrónica, hasta la verificación por sistemas de sensores de calor o de temperatura, de lo que fuera, de que la persona está efectivamente en ese lugar. Lo cierto es que lo que no acredita es que la persona entiende el acto, que la persona tiene capacidad y que la persona tiene legitimación. Esto es propio de la seguridad jurídica, y esto una máquina no lo brinda. ¿Renegamos de lo que brinda la máquina? No. Los que me están escuchando porque hay sistemas informáticos que andan. Pero nada de lo que yo dije da plena fe. Nada da fe pública, nada da eficacia probatoria del 296. Pese a que soy un escribano y que estoy dentro de mi demarcación. Justamente ¿por qué? Porque aunque este sistema pueda ser avanzado, tenemos seguridad informática. Pero eso no nos brinda seguridad jurídica. Bueno, de mi parte, esto fue todo. Muchas gracias y voy a leer los comentarios que me han hecho a ver si alguna cuestión no ha sido comentada y en breves minutos me aboco. Bueno, esta... bien. ¿No? Bueno, esto de la firma que me preguntaron digital es lo que dije. Sistema registral. Bueno, acá, a ver, para aclararlo, yo lo di por sentado, quizá me debí de tener un poco más. No hay una legislación que a nivel nacional indique lo que debe hacerse con la legislación registral. Es decir, hay una decisión administrativa que lo que indica es que hay posibilidad de apertura de los registros. Cada demarcación lo decide. Pero no hay una ley que diga a nivel nacional qué actividad y qué registro es el que se puede ejercer o habilitar o en qué horarios. O sea que
Por eso encontramos este cúmulo de actuaciones. Y para no confundir, a nivel inmobiliario hay una ley nacional, pero registros locales. Lo propio pasa con otro tipo de registros, como el registro civil. Pero en el ámbito mercantil tenemos una ley nacional societaria, pero las leyes registrales mercantiles son locales, porque lo único que tenemos en la legislación nacional, tanto sea el Código Civil y Comercial como la ley societaria, como alguna otra, son algunos aspectos, pero la organización es local. Por eso encontramos sistemas variopintos que confluyen en un solo registro o distintos. En la dependencia orgánica, que yo la comenté solo como ejemplo para los registros mercantiles, también se debe hacer hincapié en los registros inmobiliarios, porque si bien la enorme mayoría tiene la ubicación funcional que hoy no cabe ninguna duda que es la más adecuada, que es la dependencia del Poder Ejecutivo, tenemos algunas demarcaciones en las cuales depende del Poder Judicial. Entonces, corre también esa misma suerte. Por eso hay que hacer una labor casi de orfebre para mirar en cada demarcación. Bueno, acá lo que me preguntan de provincia de Buenos Aires, como ejemplo, lo dije, digo, en el Gran Buenos Aires tenemos partidos habilitados y partidos no habilitados. Y con el régimen que dije genéricamente, lo tenemos adentro de la propia provincia. En Capital Federal, que me preguntan, sí, la actividad notaria está habilitada ya hace unas 2 o 3 semanas. El registro inmobiliario también en Capital. Pero recordar que el registro inmobiliario de Capital registra obviamente actos de inmuebles de Capital, para lo cual puede actuar un escribano de cualquier lugar del país. Bueno, inclusive del mundo, si siguiéramos el 2667 del Código Civil y Comercial. En cambio, el escribano, cuando actúa, puede ser que su actividad que hace en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por ejemplo, tenga por destino registrarse en ese registro o tenga por destino registrarse en otro registro distinto. Por ejemplo, el de provincia de Buenos Aires, que ahora tiene apertura. Bueno, el resto sí, bueno, algunas las contesté muy linealmente, así que ahí estamos. Bueno, muchas gracias. No sé, Anabela, si haces algún cierre de mi parte. ¿Qué tal, Marcelo? Bueno, muchas gracias. Le agradecemos mucho al escribano Marcelo Eduardo Urbaneja y aprovecho la oportunidad, como siempre, para recordarles a aquellos que quieran participar de los sorteos de Hammurabi Digital, pueden dejar sus correos electrónicos en los comentarios y mañana estaremos publicando a los ganadores. Así que muchas gracias a todos nuevamente y los esperamos en los próximos webinarios. Gracias, Marcelo. Muchas gracias. Saludos a todos. Acá me saludan de distintos lugares. Un placer para todos. Gracias. Hasta luego.